Es la noticia que ha estremecido a la República Mexicana. Mario Aburto, señalado como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, saldría en libertad en los próximos meses después de 3 décadas en prisión. ¿Quién es Jim Jordan y por qué es el elegido del expresidente Donald Trump para reemplazar al republicano Kevin McCarthy? Su llegada a la presidencia de la Cámara Baja podría ser desastrosa en las negociaciones para aprobar el presupuesto del país. El gobierno del presidente Joe Biden identifica a los ciudadanos venezolanos que no califican para obtener un asilo en los Estados Unidos. Su deportación inminente empezaría en los próximos días. En tragedia termina el intento de lograr el sueño americano para varios migrantes. El vehículo en el que viajaban rumbo a la frontera norte de México sufre un terrible accidente. La situación se complica en Guatemala. Cientos de personas salen a las calles a protestar y bloquean carreteras. Exigen que no haya interferencia para que el presidente electo Bernardo Arévalo llegue al poder. La ley antimigrante del estado de Florida tiene una nueva víctima. Un hombre hondureño es arrestado por transportar inmigrantes indocumentados y ahora enfrenta cargos por tráfico de humanos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en México, donde un tribunal ha anulado la condena de Mario Aburto Martínez, señalado como el asesino del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ahora un juez de distrito debe emitir una nueva sentencia debido a las violaciones procesales en el caso. Aburto cumple una sentencia de 45 años de prisión desde 1994 en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en Guanajuato. Las violaciones incluyen ser juzgado bajo el Código Penal Estatal de Baja California en lugar del Código Penal Federal y una inadecuada defensa. En el transcurso de su sentencia, Aburto había acusado a la Fiscalía General de la República de omisión por no haber investigado la supuesta tortura durante su arresto en 1994. Aburto es señalado por las autoridades mexicanas de ser el único autor del homicidio del candidato presidencial, al cual llamaron asesino solitario. Mario Aburto podría salir en libertad tan pronto como en marzo del próximo año 2024. Y para hablar sobre el impacto que está teniendo esta noticia, nos enlazamos hasta Tijuana, Baja California, con nuestro corresponsal Vicente Calderón. Vicente, muy buenas noches. Vicente, ¿me escuchas? Muy buenas noches, un gusto saludarte, José Armando, a ti y al auditorio. Vicente, ¿cuál ha sido la reacción en México sobre este anuncio? Una gran sorpresa, pero que a algunos no les tomó tan inesperado, en el sentido de que el gobierno del presidente López Obrador hace unos meses empezó a revisar el procedimiento llevado a cabo en este juicio, en este crimen que fue atraído, como se dice o se estira en el argot policíaco, del gobierno local al gobierno federal, en una medida que muchos consideraban otra más de las estratagemas populistas del presidente López Obrador, porque en realidad solo llamaron a declarar nuevamente algunas de las personas que ya habían, incluso algunas habían estado detenidas por este crimen. Sin embargo, pues hay mucha expectativa. Todo parece indicar, como bien apuntaste, que Mario Aburto podría recuperar su libertad el próximo 23 de marzo del año entrante, pero hay la posibilidad de que algunos recursos de apelación sean presentados, José. Vicente, ¿alguna vez se ha comprobado las acusaciones de Aburto de que fue torturado en 1994 cuando lo capturaron? Pues ellos han estado insistiendo, los familiares han estado insistiendo de manera muy profusa desde hace mucho tiempo. Hay gente que ha levantado o contemplado esas sospechas, pero no, porque en realidad hasta este gobierno nadie había querido realmente dar un seguimiento de un análisis más profundo de lo que había ocurrido hasta entonces. Este fue un homicidio que estremeció no solamente a esta frontera donde ocurrió en el ya tristemente célebre vecindario de Lomas Taurinas, sino a todo el país, y que fue también un parteaguas para el proceso que muchos consideran la apertura democrática. Sin embargo, los familiares de Mario Aburto siempre han estado buscando alguien que les escuche para que se dé una mayor inspección o revisión de estos señalamientos de tortura y de propias violaciones. Yo recuerdo que Estrella TV, nuestra compañera María Teresa Sarabia, encabezó un grupo que incluso le presentó estas preocupaciones y le llevó esta carta al presidente López Obrador para que revisara el caso de Mario Aburto.
En el caso de Mario Aburto hay muchas teorías sobre quién estuvo detrás del posible asesinato, que fue tal vez ordenado por alguien más, y eso contradice la teoría del asesino solitario. Desde un principio, la versión de un complot gestado desde las altas esferas del Estado fue la versión que más se difundió. Hay que recordar que incluso aquí en Tijuana hay un par de, bueno, uno ya falleció, pero hay unos compañeros periodistas que escribieron un libro que se titula precisamente Complot, acerca de cómo habría sido el origen de este magnicidio. Pero también hay gente, el propio Jesús Blanco Ornelas, un periodista que también ya lamentablemente falleció, director del semanario Z, siempre defendió esa teoría del asesino solitario. El gobierno del presidente López Obrador significaba para mucha gente la esperanza de que se pudiera revisar y aclarar realmente por la distancia entre estos grupos políticos el origen de este atentado, como ocurrió también, o como esperaban muchos del caso Ayotzinapa. Pero te aseguro, José, que vamos a seguir escuchando más noticias sobre el caso de Mario Aburto en varios sentidos. Bueno, han pasado 3 décadas y esto va a continuar siendo una de las grandes incógnitas, ¿no? Si actuó solo o si en realidad hubo alguien que más que lo manejó. Habrás de recordar, Vicente, que el padre de Aburto nos hablaba con frecuencia para decir que había necesidad de probar la inocencia de su hijo y sin embargo ahora parece que esto podría volver a revivir. Claro, desafortunadamente en este país las violaciones al debido proceso por parte de las autoridades, obviamente, son cosa de prácticamente todos los días. Y afortunadamente el padre de Mario Aburto tuvo la confianza en nuestros compañeros, en ustedes ahí en Estrella TV, para entregar todo lo que sabían. Incluso hay aquí organizaciones de derechos humanos, en la que encabeza Víctor Clark Alfaro, también presentó lo que sabía, lo que había conocido, porque él incluso fue testigo y hablaba de estos señalamientos de tortura que tanto el propio Mario Aburto como los familiares estuvieron argumentando desde hace mucho tiempo. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Una herida que dejó muy marcado al pueblo mexicano y a toda la República Mexicana. Gracias, Vicente. Muy buenas noches. Con saludarte. Igualmente, un gusto. Pasamos a otras cosas. Revelan el video de la captura del arresto del sospechoso del asesinato del famoso rapero Tupac Shakur. Vean esto, es el momento en que la policía de Las Vegas, Nevada, arrestó a Duane Keffe Davis, acusado de planear y orquestar el tiroteo en represalia a una pelea entre Tupac y su sobrino en el Hotel MGM. Hasta ahora Davis es el único sospechoso vivo de este caso. Su captura se dio casi 30 años después de la muerte del famoso rapero. Han encontrado 115 cuerpos en descomposición en una funeraria de Colorado. Esto es lo que sabemos. De acuerdo con las autoridades, el propietario intentó ocultar el almacenamiento inadecuado de los restos y les dijo que estaba haciendo taxidermia. La instalación fue investigada luego de que le llegaron reportes de un olor desagradable. Todavía se está tratando de averiguar si cometió un crimen o no. Y tras la noticia de que la administración Biden podría reanudar los vuelos de deportaciones para migrantes venezolanos este viernes, autoridades federales señalaron que quienes han cruzado la frontera después del 31 de julio no podrán solicitar el TPS y serán expulsados a su país. Dayanis López con el informe. José, y de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, las deportaciones afectarán a migrantes venezolanos que no puedan comprobar un caso de miedo creíble y quienes tengan órdenes finales de deportación. Inclusive, agentes federales ya tienen la lista de los primeros individuos que serán repatriados en el primer vuelo en los próximos días. Horas después de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informara que habían logrado un acuerdo con el gobierno de Venezuela para repatriar a venezolanos que lleguen de forma irregular a la frontera sur y no califiquen para recibir el asilo, funcionarios confirmaron que serán enviados en avión a partir de la segunda semana de octubre. Las deportaciones básicamente van a aplicar para todas las personas que entraron después del 31 de julio, personas que no pueden comprobarle a un oficial de inmigración que tienen un miedo real de regresar a su país. De acuerdo con el abogado Fernando Romo, un gran número de los miles de migrantes que están cruzando sin autorización la frontera argumentan que huyen de la pobreza, la falta de oportunidades y por miedo al crimen organizado. Sin embargo, estas son las personas que estarán deportando inmediatamente, ya que para solicitar el asilo necesitan más que palabras.
Pues principalmente tienen que tener evidencias, tienen que tener algún tipo de constancias de denuncias que hicieron ante el gobierno, ante la Comisión de Derechos Humanos. Tienen que comprobar que ellos sufren un riesgo de algún daño físico, emocional, psicológico, real. Adicionalmente, la administración Biden señala que es de suma importancia que los venezolanos entiendan que aquellos que han llegado después del 31 de julio del 2023 no son elegibles para el estatus de protección temporal o conocido como TPS, por lo que serán expulsados. Ahora bien, quienes han entrado después del 31 de julio y demuestren el miedo creíble podrán tener una oportunidad de permanecer en Estados Unidos por medio de un proceso legal. A pesar del nuevo riesgo de ser deportados, miles de venezolanos, tanto en la frontera como quienes se encuentran a la mitad del peligroso camino hacia los Estados Unidos, no pierden la fe de que lograrán el asilo. De acuerdo con cifras de migración, unos 400,000 migrantes este año han tomado la peligrosa ruta del Darién, un gran número de ellos venezolanos que enfrentan una crisis política y económica en su país. Importante resaltar que los venezolanos que entraron antes del 31 de julio de este año no serán deportados y califican para el programa TPS. Por eso es importante que comiencen a solicitarlo. Asimismo, existe otra vía legal que los inmigrantes venezolanos pueden tomar para no arriesgar su vida, como es solicitar el permiso humanitario conocido como parole, que aplican desde su país. José. Gracias, Dayanis. Y precisamente ante el fenómeno migratorio, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitará este fin de semana el tapón del Darién, la peligrosa ruta entre Colombia y Panamá que desafían a diario miles y miles de migrantes. Lo hará en medio de sus giras por Latinoamérica, en la que buscan soluciones para la crisis que vive su ciudad y con el fin de disuadir a migrantes a aventurarse de manera irregular hacia Estados Unidos. En la Florida ya se empiezan a notar los efectos de la ley antimigrante. La dura legislación puso en la cárcel a una exgerente de limpieza de un hotel por contratar migrantes indocumentados. Abel Álvarez con los detalles. 8 meses de prisión y una multa de $1 millón a una mujer que administraba el servicio de limpieza de un hotel en Cayo Hueso, en Florida, ha sido la declaración de culpabilidad por albergar indocumentados e inducirlos a permanecer en el país sin papeles. Todo empezó a partir de un simple control rutinario de las autoridades. La policía para gente por la forma en que se ve, por el color de la piel, por su etnicidad, todo el tiempo. Los investigadores jalaron del hilo y descubrieron que la mujer, identificada como Natalia Vasilivna Kasyanenko, utilizaba un entramado de empresas que dotaban de personal a un hotel del sur de la Florida. Sus hijos, uno de ellos policía, también participaron y fueron condenados a 22 y 18 meses de prisión. Contrataban a indocumentados y recibía sobornos de las compañías con el fin de que los empleados ilegales fueran incorporados en las nóminas, aprovechando que las agencias de inmigración y del Tesoro no comparten información, algo que muchos grupos proinmigrantes han criticado durante años. Es que no hay como una coordinación en el trabajo. Ellos sacan leyes, pero no hay una organización y una planificación bien organizada del trabajo, y por eso se vuelve todo un desorden. Tampoco pagaban los impuestos al IRS. Algunos activistas han denunciado que esta es una práctica habitual de muchas empresas que contratan a indocumentados a costa de la vulnerabilidad y la necesidad de los inmigrantes, que ahora podrían enfrentar la deportación. Que por alguna razón, ¿verdad?, han tenido que dejar sus países y necesitan protección. Y si tú les dices que van a ser deportados, ¿para dónde se van a ir estas familias? Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos con más información a Sierra Edición. Tragedia en México, mueren decenas de migrantes en un trágico accidente en el estado de Oaxaca. Y continúan las protestas en Guatemala, los manifestantes bloquearon varios importantes puntos del país. Regresamos. Pasamos información desde México porque por lo menos 18 migrantes entre venezolanos y haitianos perdieron la vida cuando el autobús donde se transportaban se volcó en una carretera de Oaxaca. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos informa. La volcadura de un autobús en los límites del estado de Oaxaca y Puebla cobró la vida de 16 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela y Haití. Al lugar llegaron servicios de emergencia, la Guardia Nacional y elementos del Ejército. Nosotros somos el servicio médico, nos avisaron en promedio a las 4:40
la mañana del accidente. Había varios lesionados, muchos lesionados, más de 25 lesionados. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes en el kilómetro 88+50 de la carretera Oaxaca-Coacnopalan. Este accidente se da un día después de la visita de funcionarios estadounidenses a México para resolver temas de seguridad y la crisis migratoria. El gobernador de Oaxaca lamentó los hechos a través de sus redes sociales, mientras que el mandatario estatal de Puebla ordenó la atención médica de las personas lesionadas. Es lamentable este tema, se da en el tramo de Oaxaca, ya es una carretera que se ha accidentado mucho y tristemente cae nuevamente el tema de migrantes. Ante estos hechos, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Oaxaca, Elizabeth Lara, señaló que hay una actuación criminal por parte del Instituto Nacional de Migración. Lamentamos este suceso y que vengan después de todo lo que pasa por el país, por el tapón de Darién, todo lo que han pasado por la selva, y que vengan a perder la vida aquí en esas condiciones. La Fiscalía informó que 27 personas fueron trasladadas a los hospitales de Tehuacán, Tecamachalco, Sur y Peaca para su atención, sin especificar las nacionalidades de los heridos. Entre las personas fallecidas hay 13 hombres, 2 mujeres y 3 niños. Las autoridades no han aclarado qué originó el accidente y no se tiene rastro del conductor. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Las autoridades del Ecuador incautaron 14 toneladas de droga con destino a Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Las redadas se llevaron a cabo en 8 de las 24 provincias del país, donde la violencia criminal y el narcotráfico están ganando control. Según oficiales, la operación llamada Gran Jericó 35 duró un año de investigación. Mientras tanto, en el Perú han capturado a 32 miembros de una organización criminal internacional denominada Dinastía Alayón. Se trata de un peligroso grupo que se originó en Venezuela y que, según las autoridades, explotaron sexualmente a 180 mujeres, contaban con sicarios y extorsionadores de todo el país. En el operativo participaron más de 500 policías y medio centenar de fiscales. Y el líder opositor venezolano Juan Guaidó reapareció, lo hizo desde Miami, para reaccionar ante la orden de arresto emitida en su contra por el gobierno venezolano por supuestos desvíos de fondos de la refinería Citgo Petroleum. En su mensaje, Guaidó dijo que Nicolás Maduro no lo secuestraría y no lo detendría en su misión de denunciar las irregularidades de su gobierno. Un paro nacional en Guatemala continúa. Las protestas que exigen la renuncia del fiscal general del país ya cumplen su 5º día. En Guatemala, José Flores, con más información. Médicos, enfermeros y maestros se unieron al gran paro nacional y salieron a manifestar a las calles por 5º día consecutivo para exigir la renuncia de los fiscales del Ministerio Público que buscan anular los resultados de las pasadas elecciones para evitar que asuma el presidente electo Bernardo Arévalo en enero próximo. ¡Hasta que renuncien! ¡Hasta que renuncien! Es nefasto que las autoridades estén tomando el poder, pero estamos decididos a luchar por un mejor país. El pueblo unido jamás será vencido. Los pobladores paralizaron prácticamente el país por 5º día consecutivo y este viernes se unieron más sectores a la lucha para evitar de que se anulen los resultados de las pasadas elecciones. Hemos salido de nuestros trabajos, hemos pedido permiso en nuestros trabajos porque Guatemala necesita que alcemos la voz para sacar a los corruptos. Sin importar la edad, los guatemaltecos siguieron bloqueando las carreteras, así como también suspendieron los servicios básicos en algunos hospitales y en empresas públicas y privadas para tratar de obtener su objetivo de que renuncien los fiscales del Ministerio Público Consuelo Porras y Rafael Curuchiche. Queremos que salgan esos corruptos. Ya hemos luchado una vez, lo volvemos a hacer otra vez. Porque dice el dicho en Guatemala, al entendido a señas y al rústico hasta que renuncien, no más, ya no queremos más de lo mismo. Los guatemaltecos tienen previsto continuar con las protestas hasta que renuncien los fiscales del Ministerio Público y así queden confirmados los resultados de las pasadas elecciones. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a información de El Salvador, en donde arrancaron oficialmente las campañas de los candidatos a la presidencia que buscan derrotar al actual mandatario Nayib Bukele, que también busca su reelección. En San Salvador, Walter Peñate con los detalles.
designación de presidente y vicepresidente de la República. De esta forma, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dio luz verde a los aspirantes a presidente y vicepresidente de El Salvador para que arranquen con su campaña política. Esta vez, varios partidos incluyeron en sus fórmulas a salvadoreños residentes en el exterior. El candidato a vicepresidente por el FMLN, Werner Marroquín, es uno de ellos. Somos una familia y nos estamos reencontrando. Más de 3 millones de salvadoreñas y salvadoreños residimos fuera de nuestras fronteras patrias. Luis Parada, un abogado y militar graduado en la escuela de West Point en los Estados Unidos, un inmigrante con 26 años de vivir en ese país, busca la presidencia de su tierra natal para servir a sus paisanos dentro y fuera del país. No solo porque provino de la sociedad civil, sino que provino de seleccionar a 2 personas que aparentemente venimos de lugares diferentes, pero nos une el amor por nuestro país. Pero también el Partido Arena presenta en su candidatura presidencial a Joel Sánchez e Ilcia Bonilla, 2 salvadoreños residentes en el exterior. Quiero darle gracias a Dios por ser migrante, porque eso me da la oportunidad de representar a todos mis paisanos. El Partido Nuevas Ideas mantendrá su fórmula presidencial con Nayib Bukele y Félix Ulloa. Los salvadoreños podrán elegir el próximo 4 de febrero del 2024 a su presidente y vicepresidente, así como también a los diputados de la Asamblea Legislativa. Cabe mencionar que los residentes en el exterior también podrán emitir su voto. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Sigan con cierre de edición. Después de la pausa regresamos con más. El expresidente Donald Trump apoya a un candidato para la Casa de Representantes. Al regresar, entérese quién es Jim Jordan y por qué dicen que es súper peligroso. Una mujer iraní logra ganar el Premio Nobel de la Paz desde la prisión, todo por su incansable lucha en defensa de los derechos humanos. Regresamos con imágenes y detalles. Esto es verdaderamente impresionante. Un robot que camina fue diseñado en segundos con inteligencia artificial. Todo lo que se necesitó fue una modesta computadora operacional con el programa IA, que lo hizo partiendo desde cero y creando una entidad extraña de 3 patas, capaz de moverse lentamente y de manera constante. Su creación bastó solamente 26 segundos. A continuación, las 5 noticias más importantes en su diario conteo informativo número 5 al día de hoy. La libertad de Mario Aburto. A solo meses, el condenado por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio podría salir en libertad. Un juez de distrito debe emitir una nueva sentencia debido a violaciones procesales en el caso. Aburto cumple una sentencia de 45 años desde 1994. Él está en Guanajuato. Las violaciones incluyen ser juzgado bajo el Código Penal Estatal en lugar del Código Penal Federal y una inadecuada defensa. Número 4 en su diario conteo informativo, guías de deportación. La administración del presidente Joe Biden dio a conocer cuáles serán los lineamientos para empezar a deportar a ciudadanos venezolanos. Los migrantes de ese país serán deportados si es que entraron a Estados Unidos después del 31 de julio de este año y si no tienen un caso de miedo creíble y si ya tienen una orden de deportación. Número 3 el día de hoy, la Casa de la Muerte. Han encontrado 115 cuerpos en estado de descomposición en una casa funeraria en el estado de Colorado. Según las autoridades, el propietario intentó ocultar el almacenamiento inadecuado de los restos y les dijo que estaba haciendo taxidermia. La vivienda fue investigada luego de que les llegaron reportes de un olor muy intenso y desagradable. Número 2. Accidentes de migrantes en Oaxaca. Un autobús en el que viajaban cerca de 55 migrantes entre venezolanos y haitianos se volcó, dejando el terrible saldo de 18 muertos. Según el reporte de las autoridades mexicanas, otras 27 personas resultaron heridas y fueron llevadas a centros asistenciales. Por ahora se desconoce qué fue la causa de que el vehículo se volcara. Y número 1 en su diario conteo informativo, protestas y bloqueos en Guatemala. En el paro nacional que ya completa su 5º día. Médicos, enfermeros y maestros se unieron a las protestas para exigir la renuncia de los fiscales generales del Ministerio Público, quienes buscan anular los resultados de las pasadas elecciones donde Bernardo Arévalo resultó ganador. Ya hay más de 60 bloqueos que mantienen cerradas las principales carreteras del país.
Y comenzamos con el posible sustituto de Kevin McCarthy a la presidencia de la Cámara de Representantes. Donald Trump respaldó a Jim Jordan para que sea el nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja. En Washington, Alfredo Miranda nos tiene más información. Dos candidatos se disputan la presidencia de la Cámara de Representantes. Jim Jordan y Steve Scalise tratan de mostrar quién será capaz de unificar al Partido Republicano después del caos que originara la expulsión del liderazgo de Kevin McCarthy. Mira, me gusta el trabajo que tengo. Nunca quise estar en campaña, pero alguien lo tiene que hacer. Yo puedo unir al equipo y comunicarme con el país. Por eso estoy candidateando. Jim Jordan, vinculado a la línea dura del Partido Republicano y acérrimo seguidor de Donald Trump, recibió el apoyo del expresidente, quien a través de su red Social Truth dijo: será un gran presidente de la Cámara y cuenta con mi respaldo completo y total. Aprecio su apoyo. Él es el líder del partido y será nuestro próximo presidente y lo aprecio. Pero también estamos enfocados en colegas clave para contar con su apoyo y seguiremos trabajando. Sin embargo, no todos piensan que Jim Jordan sea una buena opción para la democracia. La excongresista republicana Liz Cheney dijo que es una amenaza para la Constitución. Jim Jordan sabía más sobre lo que Donald Trump había planeado para el 6 de enero que ningún otro miembro de la Cámara Baja. Y si los republicanos decidieran que Jordan sea su presidente, ya no habrá ninguna posibilidad de que un grupo de republicanos electos pueda defender la Constitución. No cabe duda que la Casa Blanca está con los ojos puestos en el desarrollo del proceso en la Cámara de Representantes. El presidente Biden fue consultado sobre si tiene alguna preocupación sobre quién será el reemplazante de McCarthy. Quien quiera que sea el presidente de la Cámara, trataré de trabajar con él. Ellos controlan la mitad del Congreso y voy a intentar trabajar con ellos. Me imagino que podría ser más fácil trabajar con algunas personas que con otras, pero intentaré trabajar con quien quiera que sea. Está previsto que la Cámara de Representantes sesione el próximo martes y que el miércoles proceda a la votación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Hoy en Frente a Frente nos acompaña nuestro analista político Ricardo Brown para hablar precisamente de este gran espaldarazo del expresidente Donald Trump al representante de Ohio. Ricardo, muy buenas noches. Las noticias sorprendentes siguen día tras día. ¿Tu reacción? Bueno, mi reacción es que efectivamente el expresidente Donald Trump tiene mucha influencia dentro del Partido Republicano, pero yo no creo que su apoyo a Jim Jordan garantiza que va a ser el próximo presidente de la Cámara. Dentro de la bancada republicana en la Cámara de Representantes hay enormes divisiones, todavía hay heridas abiertas que no han cicatrizado. Muchos congresistas republicanos enojados porque fue destituido Kevin McCarthy, enojados sobre todo con los 8 disidentes, pero también hay preocupación sobre el reemplazo, cuál es el futuro. El señor Steve Scalise hasta ahora ha sido el número 2 en la bancada republicana. Tiene un récord de poder recaudar dinero. Hay que recordar que el speaker o presidente de la Cámara también tiene la tarea de recaudar dinero para las campañas al Congreso. El señor McCarthy tenía mucho éxito en eso. He escuchado dudas de que el señor Jordan pueda seguir en esos pasos y que el señor Scalise sí tiene más posibilidades. Por otro lado, hay 18 congresistas republicanos que ganaron por márgenes muy pequeños en distritos en que ganó el presidente Biden. Yo creo que es interesante lo que va a pasar el martes y hay que ver cuál es la decisión. Por el momento, yo creo que este respaldo del presidente Trump no le da la victoria a Jim Jordan. Ricardo, creo que escuchaste las declaraciones de la excongresista Liz Cheney de que dice que Jim Jordan representa una verdadera amenaza, no solamente para el Congreso, sino la Constitución de Estados Unidos. Fue fuerte ella, lo ha sido siempre, lo fue como miembro del comité especial que investigó los hechos del 6 de enero del 2001, lo ha reiterado ahora. Ella afirma que el señor Jordan, entre todos los miembros del Congreso, incluyendo el Senado,
quien más estaba al tanto de los planes del expresidente Trump era precisamente el congresista Jordan. Hay que tomar en cuenta también que los senadores republicanos mayoritariamente apoyan la ayuda a Ucrania. El señor Jordan es un firme opositor, lo ha dicho claramente, él no quiere un solo centavo más en ayuda militar o de ningún otro tipo, ayuda humanitaria para Ucrania. Pues Ricardo, la semana que entra va a ser interesante, a ver qué tan pronto pueden llegar a un acuerdo y si no, pues hay mucho peligro de que muchas otras cosas sucedan, especialmente la falta de operación por parte de la Cámara Baja. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Mira, en medio de su persistente lucha por los derechos humanos en Irán, Narges Mohammadi, una valiente activista de 51 años que se encuentra encarcelada en su país, ha sido otorgada con el prestigioso Premio Nobel de la Paz 2023. Laura Ortega nos tiene su historia. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi. Narges Mohammadi es una ingeniera que comenzó su lucha durante su carrera universitaria escribiendo artículos sobre los derechos de las mujeres y la pena de muerte. Desde ese entonces fue perseguida, acusada y detenida por su activismo. Con el tiempo se centró en el periodismo y se unió al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fundados por la Premio Nobel Shirin Ebadi. Su dedicación incansable la ha llevado a sufrir numerosos arrestos y años tras las rejas que la han convertido en un símbolo de resistencia en Irán y en el mundo. زنها واقعا از هیچ حقی برخوردار نیستن. این جایزه حداقل میتونه یه تسکینی واسه ما باشه که حداقل یه نفر به فکر ما هست توی این جامعه. Mohammadi ha enfrentado un historial de represión por parte del gobierno iraní. Su encarcelamiento más reciente comenzó en el 2021 después de asistir a un funeral en memoria de una víctima de las protestas nacionales en 2019. Ha sido condenada a un total de 31 años de prisión, pero su condena actual es de 16 años en la cárcel de Evin de Teherán. Mohammadi ha sido un faro de resistencia y su lucha no terminó después de las reiteradas encarcelaciones, sino al contrario. Esto la llevó a seguir escribiendo desde la prisión sobre la situación de los presos en Irán. I hope one day to be able to tell you that execution have stopped in Iran and that women in my country have got their rights and that we have a better human rights situation in Iran. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Un corte comercial, más noticias en Cierre Edición al regresar. Los mejores alfombristas del mundo se dieron cita en Guanajuato, México. Todos los detalles y las imágenes al regresar. Y en Chile, un conductor protagoniza una aparatosa persecución como de película. Pasamos a México porque en Irapuato, Guanajuato, late una tradición que trasciende fronteras. Ahí se está llevando a cabo el Encuentro Internacional de Alfombristas con varios invitados muy especiales. En Guanajuato precisamente se encuentra Alberto García, nos tiene las imágenes y los detalles. Como parte del Encuentro Internacional de Alfombristas han llegado a Uriangato, Guanajuato, comités de varios países como España, Malta, Bélgica y Singapur para ser parte de esta tradición iniciada en 1966 en este municipio. Alrededor de la plaza principal se han preparado estas obras que servirán como tapete para el recorrido que, culminando la misa, realizan con el santo patrono de la ciudad. Esta tradición nace del pueblo, entonces eso quiere decir que originalmente toda la gente se hacía venir de sus materiales y hacía ofrendas, porque son para hacer ofrendas a nuestro santo patrono San Miguel Arcángel. Justo en el atrio de la parroquia se coloca esta monumental alfombra que mide 26 por 15 metros y representa la cultura mexicana, especialmente la de Guanajuato. Se utilizaron materiales como el maíz, la hoja de tamal, los solotes, frijoles y obviamente el aserrín, que es parte muy importante y de la tradición uriangatense y como nació aquí, ¿no? Mientras tanto, por varias calles aledañas se realizan decenas más por vecinos, escuelas y asociaciones para sumar en total 5 kilómetros lineales de estas obras de arte. Y esta mañana hemos comenzado a las 5 de la mañana también preparando y estamos rematando ya, con lo cual pues hacemos el cálculo, no sé, en 8, 9, 10 horas.
En otras ediciones han participado países como Brasil, Guatemala y Japón, y se ha vuelto un vínculo importante entre la cultura mexicana con la de otras regiones del mundo. Además, es un símbolo de hermandad entre las delegaciones participantes y un atractivo turístico que cobra cada vez mayor fuerza. Desde Uriangato, Guanajuato, Alberto García, Noticias, Estrella TV. Ahora pasamos con Dayanis y otras historias alrededor del mundo. Dayanis. Gracias, José. Y hoy en el mundo no se detiene la guerra del presidente de Nicaragua contra los sacerdotes y la tensión entró en un punto crítico. Alvarado Toledo, cura del norte del país, fue encarcelado anoche tras referirse en la misa a la detención de otros religiosos y con él ya son 12 los padres arrestados en los últimos meses. Daniel Ortega acusa a la Iglesia Católica de haber participado en un fallido golpe de Estado en referencia al estallido social en abril del 2018. Y en Chile, un autobús protagonizó una peliculesca persecución por las calles de Santiago, causando destrozos. El conductor zigzagueaba a toda velocidad, seguido por policías, y chocó con un auto, lesionando al chofer. Luego tumbó 4 postes de luz y dejó a oscuras a cientos de residentes. Al final se detuvo, pero no sin antes estrellarse contra un árbol. El hombre de 58 años fue arrestado y al realizársele pruebas médicas dio positivo a marihuana y cocaína. Y hay un nuevo escándalo en el fútbol internacional, pero esta vez no es en España, sino en el balompié francés. 4 jugadores del Paris Saint-Germain fueron suspendidos por cantos homofóbicos tras vencer al Olympique de Marsella, lo que la Liga de Fútbol Profesional calificó de acciones discriminatorias. Los sancionados con un partido a partir del 10 de octubre son Ousmane Dembélé, Randal Kolo, Hakimi y Karsauwa. José, así las cosas en el mundo. Muy feliz fin de semana. Gracias, Dayanis. Una pausa comercial, regresamos con más. Graban indignante acto de empleado de la ciudad de Nueva York contra un vendedor ambulante. Tendremos los detalles al regresar. Estudiante asfixia a una compañera sin piedad y lo hace delante de su salón de clase y casi ocurre una tragedia. Se volcó un camión lleno de apio. La autopista se convirtió en un campo de agricultura. Vea esto. Tenemos más imágenes. Un empleado de la ciudad de San Francisco fue grabado siguiendo a un vendedor de hot dogs para después tirarle su carrito al suelo. Este video de lo ocurrido se hizo viral, ha causado gran indignación por la forma tan abusiva en la que actuó el trabajador del Departamento de Obras Públicas. La agencia emitió un comunicado pidiendo disculpas por la conducta de su empleado y señaló que luego de que concluya la investigación del incidente habrán de tomar las medidas disciplinarias apropiadas. Y en México, un estudiante hizo algo verdaderamente indignante. Asfixió a una compañera en el salón al apretarle el cuello con el brazo. El video muestra cómo el joven la sorprende por la espalda y no la suelta hasta que el adolescente pierde el sentido y cae al suelo ante el susto de 2 alumnos. Un maestro llegó y ayudó a la chica. El padre de la menor criticó a la escuela por suspender solamente 10 días al agresor. Ya lo ha denunciado la Procuraduría de Justicia. La víctima resultó con el cerebro inflamado por falta de oxígeno. Y un hombre trastornado dejó ensangrentado a 3 personas tras golpearlas con una botella de vidrio en Manhattan, Nueva York. Los ataques sin aparente motivo comenzaron ayer por la tarde afuera de Whole Foods. Primo Michael Howell, de 33 años, agredió a un hombre de 23, luego entró al supermercado y le pegó a una mujer de 48 años. Después escapó y se metió en una estación del metro donde atacó a otra mujer de 55 años. Poco después fue arrestado sin oponer resistencia. Se informó que todos los lesionados están fuera de peligro. No se vayan, sigan con nosotros, regresamos con más. Se estrella un camión lleno de vegetales, la autopista se convirtió en un saludable caos. Y en Israel, un turista americano destruye 2 importantes estatuas del siglo II. Tenemos las imágenes y los detalles. En Canadá, un tráiler que transportaba apio se volcó y dejó la autopista como si fuera un sembradío. Así quedó la carretera de esta cubierta, toda de lado a lado con la verdura. El aparatoso accidente provocó un emboteamiento de millas. Conductores tuvieron que ser desviados a rutas alternas. Después los oficiales tuvieron que recoger el vegetal, lo que les tomó varias horas. Las autoridades no han dado a conocer si el chofer del pesado camión resultó herido ni qué fue que causó la volcadura.
Un turista estadounidense de 40 años causó un daño irreparable al romper 2 antiguas estatuas en un museo de Israel. Las efigies romanas originales se quebraron cuando el sujeto las derribó luego de golpearlas con un palo. Una de ellas es aparentemente un busto de la diosa Atenea del segundo siglo y una estatua Griffin, que es una imagen con cuerpo de león, orejas como de caballo, barbas de chivo y alas. El hombre fue arrestado y dijo que lo hizo porque representan la idolatría y son contrarias al Torá, el libro de la ley judía. Muy buenas noches, feliz fin de semana, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt, esperamos contar con su sintonía el próximo lunes.